Las reformas impulsadas por el gobierno y las críticas que está generando en la oposición son parte de los temas que están marcando esta que podríamos decir es la última semana del año. También un momento para realizar un balance de lo que ha sido este 2014. Para eso nos acompaña en CNN Chile la diputada Paulina Núñez, vicepresidenta de Renovación Nacional. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, partamos por la contingencia. Mañana se envía la reforma laboral. Va a comenzar ya la discusión, hay cierta celeridad que el gobierno ha exigido en esta materia. Si bien no se conocen los detalles, por lo menos ya hay ciertos temas que sabemos que están puestos sobre la mesa y sabemos un poco los énfasis, a dónde está puesto ahí el foco, la atención. A su parecer, ¿está el apoyo de Renovación Nacional de lo que conocemos de la reforma laboral? Nosotros presentamos como alianza una propuesta con aquellos temas que a nosotros nos parecen fundamental en cualquier reforma laboral. Hoy día el gobierno lo que ha hecho es presentar e impulsar distintas reformas en materia educacional, tributaria, laboral, pero el camino es el errado. No han enfocado cierto estas reformas en donde sean los temas importantes para la ciudadanía, no han sintonizado con la ciudadanía y por lo tanto nosotros como oposición queremos representar a todas aquellas personas que ven un cambio que se puede lograr, pero es un cambio que ha tenido un camino equivocado. Y en materia laboral, lamentablemente estamos viendo que el foco no está puesto en lo importante, en la generación de empleos, por ejemplo. Está puesto en fortalecer los sindicatos, que nos parece muy bien, pero también estamos viendo allí una especie de límite o obligación a la sindicalización, obligando a los trabajadores a formar parte de los sindicatos más grandes para poder tener beneficios laborales. Eso no nos parece. Y tenemos propuestas. En el caso de la generación de empleo, que nos parece fundamental, nosotros logramos, dentro de nuestro gobierno, del expresidente Piñera, crear 1 millón de nuevos empleos en 5 años. La invitación es a eso, a que dentro de esta reforma laboral también uno de los temas principales esté en el foco de poder generar 1 millón de nuevos empleos en lo que resta de este periodo y que incluso podría extenderse, ¿cierto?, a un próximo gobierno. ¿Cómo se podrían crear esos empleos? Y también me gustaría saber, porque una de las críticas que más se ha escuchado por estos días con respecto a la reforma laboral es que afectaría el crecimiento por parte de los sectores que claramente no están de acuerdo y también que afectaría el empleo. ¿Por qué? ¿Cómo se podría lograr? Dentro de esta propuesta, un documento que presentamos los diputados miembros de la Comisión de Trabajo con distintos miembros de la mesa de los partidos políticos también de la Alianza, está bien especificado cómo podríamos hacerlo. Por ejemplo, un mercado laboral inclusivo. Inclusivo en donde hoy día también exista una oportunidad para los jóvenes y para las mujeres. Un mercado laboral en donde apunte a la capacitación y a la mejora en las remuneraciones. Un mercado laboral en donde no requiera una obligatoriedad en la sindicalización para poder obtener beneficios en materia laboral, sino que también tengamos determinado, sea explícito, cuáles son aquellos temas que requieren de una sindicalización, como la negociación colectiva, se había aclarado por parte del gobierno, señalando de que existiría la libertad y que finalmente tanto el sindicato como los empleadores, al momento de lograr algún tipo de beneficio, van a conversar si esto se extiende o no a los otros trabajadores. ¿A ustedes estas especificaciones, más bien estas aclaraciones en estos puntos, les parecen bien? Es que tenemos que verlo, porque lamentablemente aquí en la reforma laboral hay varios voceros, no solamente la ministra del Trabajo. Pero ella es la titular que está encabezando esta reforma, que por lo tanto me imagino que lo que ella está planteando será algo será lo oficial, ¿cierto? Será lo oficial. Esperamos que sea así, que no la CUT le gane la batalla. Cuando uno escucha a la presidenta de la CUT y ayer, ¿cierto?, anunciando que el gobierno se había abierto a poder contemplar esta modificación dentro de la reforma laboral, la verdad es que no nos parece. Y hoy día sale la ministra un poco desmintiendo o aclarando esos dichos. Entonces, esperemos que ingrese el proyecto, pero lo más importante es que, como siempre, nosotros con propuestas sobre la mesa, con tratar de enfocar las reformas a donde tienen que ir, a donde la ciudadanía sintonice y lo que está exigiendo, que en este caso es muy claro. Ojalá que con esta reforma laboral no se disminuya el empleo, ya van más de 100.000 empleos perdidos, sino que ¿por qué se afectaría el crecimiento, diputada? Con la reforma laboral, ¿por qué se disminuiría el crecimiento o posiblemente los empleos? Porque esas son las principales críticas que hemos escuchado. ¿Cómo afectaría esta reforma laboral esos aspectos? Bueno, afectaría porque no hay reglas claras. El solo hecho de que hayan reformas en donde han producido dudas a los sectores. Por ejemplo, el poder potenciar cada uno de los sectores económicos para poder generar empleo y para que los trabajadores también trabajen tranquilos. Por ejemplo, el tema del seguro de cesantía, poder retomar nuevamente ese proyecto. Son situaciones que en una gran reforma tienen que ser discutidas. Tienen que ser el foco principal de cada una de ellas. Bienvenida al fortalecimiento de los sindicatos, no estamos en contra de eso, pero hoy día queremos una reforma que sea para todos los chilenos y no una reforma que sea un traje a la medida para la CUT o para unos pocos. O sea, la discusión es lo que ustedes consideran que podría generar este ambiente que afecte el empleo y que afecte el crecimiento. Exactamente. Ese es uno de los aspectos que ustedes cuestionan. Lo que se da con las discusiones de la reforma. ¿Qué pasó en la reforma tributaria? Las inversiones se iban.
Hoy día los grandes conglomerados, grandes empresas han preferido invertir en países... Eso es así, hay evidencias concretas porque también sabemos que la visión que hay, por ejemplo, desde fuera... El tema inmobiliario, por ejemplo. No es tanto como tal vez, por lo menos también hay algunos analistas internacionales que han dicho que desde fuera no se ha afectado principalmente a grandes firmas, por ejemplo, la inversión en nuestro país. ¿Cómo se ha planteado un poco este escenario? Desde el punto de vista más interior, desde el aspecto más interior, podríamos decirlo. Mira bien, la incertidumbre en materia económica puede ser catastrófica. Y en ese sentido, recordemos, cuando se discutió la reforma tributaria, el sinfín de columnas de medios internacionales, de notas y reportajes en medios internacionales, en donde la visión de ellos era precisamente esa. Hoy día no existen normas claras, se está llevando a cabo una reforma en donde está produciendo dudas para la inversión, y eso se traduce en ¿qué? En la pérdida de empleos, por ejemplo. Si no hay inversión, no hay generación de empleo, y hoy día ya tenemos más de 100.000 perdidos. Lo que estamos haciendo es invitando a que no solamente recuperemos eso que ya se perdieron por las malas decisiones, y que la reforma laboral enmiende su rumbo y entregue como foco principal 1 millón de nuevos empleos en estos 5 años. Esa es una de las expectativas que tienen ustedes de lo que se puede anunciar mañana. Eso se podría anunciar. Y si no se anuncia, nosotros lo que queremos como oposición es abrir el diálogo como siempre. Si hay algún error que ha cometido este gobierno es que ha actuado en forma ideologizada. Esto ha actuado en forma sesgada, sin escuchar, sin dialogar, no solamente con una planadora, sino que con una planadora que avanza a 1.000 kilómetros por hora. Y eso no puede ser. Si estamos hablando de grandes reformas, en donde tienen que ser escuchados todos, no porque te envíen un correo electrónico, te entrega una propuesta a través de los medios de comunicación, tú puedes decir que están incluidas algunas ideas de la oposición, por ejemplo. No, acá hay que ir avanzando con grandes acuerdos, y esos grandes acuerdos se tienen que traducir también en tiempos importantes para la reforma. No estamos en contra de los cambios. Hoy día salía, por ejemplo, el diputado Arnaldo Andrade, que decía, por fin estamos haciendo cambios, y por eso el temor de la derecha. Mire, a nosotros no nos interesa que a la presidenta le vaya mal, que al gobierno le vaya mal, el revés, estamos tratando de influir para que enmienden el rumbo, para que sintonicen con la ciudadanía y para que no perdamos otro año, porque este año ha sido un año perdido para Chile. Diputada, ¿cuál es la evaluación que usted hace un poco también del rol que ha tenido la oposición? Porque usted dice que efectivamente hay una crítica a las reformas, y hemos escuchado también dentro del discurso que hay una cierta sintonía de la centro-derecha con lo que está demandando la ciudadanía. Pero también uno podría decir dónde o de qué manera se puede constatar esa cierta sintonía cuando también vemos que en las encuestas la derecha tampoco sale bien evaluada, y por el contrario también sale con bastantes aspectos de crítica respecto a la forma en que se ha manejado durante este año, al igual también que las críticas que tiene el gobierno. Mire, nosotros como alianza tuvimos una tremenda derrota. Yo creo que el año 2010, cuando asumió el gobierno, nunca imaginamos que lo íbamos a entregar con esa baja en cuanto a números, en cuanto a aprobación y en cuanto al resultado al final, cierto, de la elección. Sabemos también que influye notablemente las habilidades blandas de la Presidenta de la República. Yo creo que en eso nadie puede negar, y eso no quiere decir, cierto, las cuestiones de fondo que pueda impulsar. Pero yo me atrevo a decir que nosotros hoy día lo que hemos estado haciendo es rearticularnos, ponernos de pie, procesos internos dentro de cada uno de los partidos, con mesas directivas nuevas también después de bastantes años habiendo gobernado las anteriores. Y por lo tanto hoy día rearticulándonos primero en base a las ideas. Nosotros no vamos a ser capaces de ganar nuevamente el gobierno si no tenemos ideas claras, si no tenemos un marco en donde invite a todos, movimientos independientes, centro derecha, la derecha, en fin. Y por lo tanto, por ejemplo, dentro de Renovación Nacional, una modificación a la declaración de principios, a nuestra carta de navegación, que a lo mejor fue más mediático la eliminación del 11 de septiembre, pero aquí hay otros tantos temas que son vitales para poder tener una nueva visión y ideas más modernas y que miren hacia un futuro. Hoy día, un Estado subsidiario, que nosotros defendemos con mucha fuerza, ¿cierto? La oportunidad de que los privados y los independientes, las personas en definitiva, sean las que puedan salir adelante con sus talentos. Pero también hoy día un Estado solidario, en donde entendemos que podemos saber que hoy día igualdad y oportunidades para algunas personas en lugares más escasos, de escasos recursos, no la tienen. Y la calidad también tiene que ir de la mano con eso en materia de salud. ¿Existe esa convergencia efectivamente al interior de los partidos de la Alianza? Sabemos que se está armando o se está trabajando en un nuevo referente, se ha incluido a otros sectores como Evópoli, como el PRI, como Renovación Nacional. Por ejemplo, se lo pregunto, ¿está la misma sintonía también la UDI? Sí, hemos estado ya en distintas reuniones a través de los secretarios generales de cada partido, no solamente viendo un tema electoral, sino que esto, el tener un marco,
unas ideas base en donde podamos formar una nueva gran coalición que incluso va a tener un nuevo nombre. A lo mejor eso no es lo más importante, pero ya va marcando, ¿cierto?, un objetivo claro. Primero, que nos vaya bien en las elecciones municipales. Y por supuesto... Ese es el primer, podríamos decir, prueba a superar, ¿cierto? Así es, esa es la primera prueba a superar. Y lógicamente que la segunda, ¿cierto?, el poder recuperar el gobierno. Nosotros hoy día estamos convencidos de que hay una tremenda oportunidad, no solamente porque el gobierno lo está haciendo mal, sino que de a poco, una vez articulados nosotros, vamos a salir a la calle, lo hemos estado haciendo a través de las distintas mesas, de los distintos, con los partidos políticos, con los movimientos, sino que también con ideas muy claras para poder conquistar. Ojalá que el día de mañana las personas no voten por la nueva mayoría porque no crean en nosotros o no compartan nuestras ideas, que además a todo esto son las que tienen mejor aprobación cuando uno revisa, ¿cierto?, en encuestas como la del Centro de Estudios Públicos, que es lo que les interesa a las personas, el emprendimiento, las oportunidades, el poder crecer, el elegir dónde estudian sus hijos. Esas son ideas nuestras. El tema de la libertad no son ideas de la izquierda. Uno ve cada vez más represión en los proyectos de ley del gobierno. Nosotros no. Y por lo tanto eso hay que lograr comunicarlo y hay que lograr hacerlo en la calle, recorriendo Chile todos unidos, y aquí no sobra nadie. Y si hace la evaluación de lo que se ha hecho durante este año, ¿usted considera que es un año que se perdió tal vez, que no se logró capitalizar eso? Y se lo vuelvo a preguntar un poco respecto a lo que conversábamos recientemente. ¿Por qué si finalmente estaría esa cierta sintonía con las ideas que ustedes representan, eso no se ve materializada en el apoyo que tiene la centro-derecha? Porque yo siento que este año no era un año para capitalizar derechamente. Lógicamente que cualquier aprobación que va en aumento siempre es bien recibida, pero era un año para rearticularnos. Estábamos en el suelo y había que pararse. Y había que pararse no a tontas y a locas de una sola vez. Había que pararse con modificaciones en las declaraciones, con procesos internos, con cambios de mesa, haciendo oposición, pero no preocupados si la familia HLS compra un Lexus más o un Lexus menos, sino que con oposición en las ideas. Y lamentablemente, claro que cuesta dialogar, claro que cuesta conversar, cuando en forma arrogante, ¿cierto?, vimos desde el día 1 parlamentarios de gobierno diciendo que al tener la mayoría iban a pasar una planadora, una retroexcavadora. Y después cuando veíamos al gobierno que no solamente pasaba la retroexcavadora, la planadora, sino que lo hacía, ya lo he dicho, ¿cierto?, con mucha velocidad. Eso no puede ser. Y hoy día la invitación es a eso, a lograr diálogo, a lograr consenso, a lograr, ¿cierto?, que el gobierno sintonice con la ciudadanía, con aquellos temas que le interesan. Si al final del día a las personas, ¿qué le interesa? Que le resuelvan el problema. El ministro Elizalde, cada vez que hace una vocería, recuerda el gobierno anterior y lo que no hicimos. Yo invito al ministro Elizalde a que cada vez que haga una vocería desgaste su tiempo mirando hacia el futuro, ofreciendo respuestas y aclarándole las dudas y la incertidumbre que hoy día existe. Diputada, en este trabajo que están haciendo de rearticularse, de enfrentar un poco la situación que tuvieron con la última elección, donde además también se suma el tema del Parlamento, la mayoría que obtiene el sector oficialista, ¿qué pasa cuando hay para muchos un adelanto anticipado respecto a la carrera presidencial? Vemos hoy día, por ejemplo, también a un senador de su partido que señala que él está dispuesto a ir a primarias también con otros miembros de su partido. Estamos hablando de Manuel José Sandón, de Alberto Espina, y aparece también la figura del expresidente Sebastián Piñera, que para muchos dicen que lo que ocurrió con sus declaraciones y también con esta reunión que tuvo hace algunos fines de semana atrás, claramente es un lanzamiento de su campaña. Mire, nosotros hoy día estamos preocupados de que estas grandes reformas beneficien al país y por lo tanto del diálogo, de los acuerdos y de hacer nuestro trabajo en ese sentido y de ir a la calle y rearticularnos. Pero yo estaría más preocupada si no tuviéramos a nadie recorriendo Chile. Si no tuviéramos hoy día una tremenda oportunidad con grandes líderes de nuestro sector, con personas que han dedicado su vida, con expresidentes también de la República, recorriendo y estando en el debate, dando nuestras ideas, poniendo nuestro punto de vista sobre la mesa, dando una opinión. O sea, cuando, insisto, el ministro Elizalde erradamente nuevamente dice es pasado el expresidente Piñera, o hoy día un comentarista más, porque además siempre se refiere en forma bien descalificatoria a cada uno de los líderes. ¿De qué atribuye usted finalmente las apariciones públicas del expresidente? ¿No tiene que ver con comenzar ya a trabajar con miras al 2017? ¿Cuál es la intención de sus declaraciones y de las últimas entrevistas que ha dado? Mire, nosotros como Mesa de Renovación Nacional, y ahí el presidente del partido ha sido muy claro, estamos trabajando y vamos a trabajar para que uno de los nuestros llegue a la moneda, así como se hizo en su minuto con el expresidente Piñera. Y ahí tenemos varios nombres: el senador Alberto Espina, el senador Osandón, el senador Andrés Alamán, y el expresidente Piñera no está excluido de este tema. ¿Sí o sí debería zanjarse el tema a través de primarias al interior de su partido?
No, eso también no está definido, porque las primarias también se utilizan cuando hay varios candidatos que están a la par, momento en que hay varios candidatos. No, pero en su minuto, si todavía falta bastante. Yo creo que hoy hay que hacer el trabajo de recorrer Chile, de marcar algunos temas y dejarlos sobre la mesa, de opinar, ¿cierto? Pero usted como miembro de la mesa y como diputada de su partido, ¿cree que el método más adecuado tal vez de elegir a la figura presidencial es a través de unas primarias? Es que si hay varios candidatos que están marcando en forma similar, lógico que ahí uno tiene que decidir, ¿cierto?, en forma primaria, por ejemplo. Pero si hay un candidato, pero las primarias, puede ser incluso el presidente. Él, por ejemplo, si se enfrentara a una primaria y la ganara, creo que no es que se necesite validar, pero podría quedar validado y no crearía ninguna duda. El día de mañana, si hay un senador Osandón hoy día, ¿cierto?, que se disparó en las encuestas, estamos hablando de 3 años más, y está por muy sobre los otros, no nos desgastemos en una primaria. Por eso son decisiones, sobre todo en mecanismos que se tienen que tomar cuando corresponde. Hoy día... O sea, las primarias dependen de un poco los tiempos políticos y la situación que se está dando ahí. No necesariamente tiene que ser la fórmula de elegir al representante de Renovación Nacional. No va a ser necesariamente la fórmula, y eso se tiene que ver en su minuto. Hoy día lo importante es que tenemos nombres, a diferencia de otros partidos, y que esos nombres tienen que liderar. ¿A diferencia de la UDI? No, y a diferencia puede ser a diferencia de la UDI también, pero a diferencia también de otros partidos. Hoy día la propia nueva mayoría está mirando a Meo, a Marco Enrique Onimanes, cuando hace años atrás todos sabemos lo que pasó con él, tuvo que correr por fuera. Entonces, el naipe todavía hay que ordenarlo. Y lo importante es hacer bases sólidas de eso. Y para nosotros las ideas son clave. Tenemos que llegar al gobierno en base a nuestras ideas y tenemos que llegar al gobierno unidos. Eso también es vital. Y por eso nadie sobra. Hay que tratar de tener este marco, y las reuniones con los secretarios generales, por ejemplo, y los presidentes de partidos son vitales. Diputada Núñez, le queremos agradecer su tiempo acá con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias. Vamos al corte y ya volvemos.